¿Qué recuerdas de ese día? Recuerdo que estábamos comiendo, habíamos ido al colegio por la mañana, estábamos en ese momento de la comida. Recuerdo que mi padre llamó diciendo que iba a llegar más tarde porque tenía una entrevista, tenía que atender a algún medio y que iba a llegar un poco más tarde, que empezáramos a comer. Y cuando estábamos comiendo oímos metralletas, oímos disparos de metralleta y nos levantamos todos rápidamente a salir a la terraza que daba al comedor. Y ya lo que nos encontramos allí, bueno, pues fue, la verdad, un espectáculo dantesco. Recuerdo a mi madre sentada. Ella no se levantó porque ella supo en ese momento lo que había pasado. Y la recuerdo como encogida y rezando. Ella sabía, bueno, el momento que tanto esperaba ha llegado ya, pero con mucha serenidad también. Recuerdo la cara de mi padre que no era una cara de sufrimiento, sino de serenidad, y que además casi esbozó una sonrisa. Yo creo que era más para tranquilizarnos, y la verdad recuerdo, bueno, impactos en el coche, en los asientos, muchas sirenas, que todavía cuando oigo sirenas de cualquier tipo me da un poco de ansiedad. ¿Qué ocurre en el momento posterior a que vosotros estéis en la calle y veis esa imagen dantesca? Pues yo recuerdo que subo a casa y yo creo que mi madre ya la había llevado a uno de mis hermanos que se había quedado con ella. Yo creo que la había llevado ya hacia el hospital, hacia la clínica. Y recuerdo a mis hermanas pequeñas llorando y recuerdo de abrazarlas, de quizá estar más pendiente de mis hermanas. Sí. ¿Cómo fue el momento en el que llega tu madre y os lo comunica? Tiene que ser muy duro comunicar a tus hijos. Es muy duro, pero recuerdo que mi madre nos abrazó y además que nos pidió una cosa muy dura en ese momento. Nos dijo, bueno, pues vuestro padre ya está en el cielo, rezar por él, rezar por los que han muerto con él, y nos pidió también que perdonáramos y que incluso rezáramos por los que habían hecho tanto daño para que no lo volvieran a hacer, nos dijo. Además es a los que más falta les hace. El atentado asesinaron no solo a tu padre, sino al chofer y a 3 escoltas que iban en Sí. 2 vehículos. ¿Alguna imagen que se quede grabada en la retina y que digas, creo que nunca se irá? Yo a José María le dije que era el conductor de la Diputación. La verdad es que le quería muchísimo. Primero porque era una persona encantadora, divertidísima, hacía muchísimos chistes, era muy divertida, y porque antes además fue el conductor del autobús del colegio, de nuestro colegio. Entonces, bueno, pues le tenía mucho cariño. Yo entonces a los policías además los recordaba como, desde mis 15 años los recordaba como mayores. Luego he visto que tenían 20 y tantos años, eran unos críos. Uno de ellos acababa de casar y yo creo que era el primer día que se incorporaba después del viaje de novios. Tu padre tenía un cargo importante, es decir, era presidente de la Diputación de Guipúzcoa. ¿Alguna vez llegas, o tú sabías si había estado amenazado? Sí, no, había estado amenazado mucho tiempo.
De hecho, llevaba escolta, que luego me enteré también. Él en un principio, cuando le dijeron que tenía que llevar escolta, el gobernador civil de entonces, él se negó y dijo que no quería llevar escolta. Iba andando a la Diputación, que estaba cerca de casa, y notó que le seguían. Entonces, bueno, pues él hizo varios cambios, vio que efectivamente le seguían, y entonces ya paró en un kiosco de periódicos a comprar un periódico, una revista, y haciendo como que leía, acercarse a esa persona y lanzarse encima de ella, ¿no? Pues cuando ya tenía al otro en el suelo, le había hecho un placaje, el que estaba abajo le dijo: no, soy su escolta, soy escolta. Entonces ya vio que era como imposible, o sea, que él iba a ir a la escolta sí o sí. Y entonces fue cuando admitió llevar escolta. Él siempre decía que llevar escolta al final era poner en riesgo a más personas, como efectivamente fue. ¿Nunca llegasteis a pensar, pues a lo mejor es mejor irnos de aquí? ¿Crees que tu padre llegó alguna vez a tener ese pensamiento de...? Sí, mi padre se lo pidió a mi madre. Al ver las amenazas entonces había comandos de información, y entonces te seguían los pasos no solo de mi padre, sino de todos nosotros. Sabían a qué colegio íbamos, dónde cogíamos el autobús, los días de entrenamiento de rugby de mis hermanos, absolutamente todo. Entonces, luego por lo que se ve había llamadas telefónicas a determinadas horas de madrugada, no sé, en respiraciones. Entonces mi madre sí le pidió a mi padre que lo abandonara, pero era justo la época de la transición, y entonces el rey, que estaba recién coronado, entonces le pidió a mi padre que aguantara hasta que pasara un poco la transición. Y bueno, y mi padre por lealtad a España y al rey aguantó en su puesto. ¿Cómo fue el después, Maite? Yo con mis compañeras de colegio nunca tuve ningún problema, pero sí que es verdad que cuando volvimos después al colegio otra vez, ya noté, o sea, allí cuando te marcaban y ya eras víctima de ETA, ya el distanciamiento era tremendo. Se nota porque llegas al colegio y en vez de darte abrazos y apoyarte, la gente como que se separa de tu pupitre y no te dice nada a lo mejor. Incluso me llega entre miles de telegramas uno en el que pone: ya queda un cerdo menos en la tierra, que luego me enteré al año siguiente cuando ya estábamos en Madrid por otra compañera que también tuvieron que salir huyendo de allí y que le habían mandado compañeras de clase. ¿Se puede perdonar? Sí, sí se llega a perdonar, sobre todo si eres creyente y practicante y pides ayuda a Dios. Luego cuando me dicen, bueno, entonces el perdón implica el olvido, no puedo olvidar una cosa así, no por venganza, sino porque no sería humana si se me olvida una cosa como esa, ¿no? Pero yo tampoco pido venganza ni pido eso, porque perdona, pero también el perdón no está reñido con la justicia. Es tristeza, es dolor, mucho dolor. ¿Desaparece en algún momento? Es difícil. Es difícil porque cuando ves que todavía se está homenajeando a los presos que salen a la calle y que tienen delitos de sangre, se les homenajea y se les recibe como héroes, eso duele mucho. Porque dices, bueno, todavía los buenos son los que han provocado tanto dolor, que son los héroes a los que se homenajea,
y a las víctimas nos tienen olvidadas. Y eso duele mucho. Si pudieras decirle algo, Maite, a tu padre, a Juan María. Que le quiero mucho y que, bueno, que estoy luchando aquí porque esto no vuelva a pasar. ¿Te sentiría orgulloso de la Maite en la que te has convertido? Yo creo que sí, porque él era una persona muy luchadora, muy echada para adelante, muy valiente. Y bueno, dar un paso como este tienes que ser luchador, tienes que ser valiente.